Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí, es el doctor Jesús Ruiz, que él es cirujano dentista y se especializa, trabaja mucho en lo que es odontología estética. Él está en Ciudad de México y Estado de México y lo vas a encontrar en Instagram como Dr.Jesús Ruiz. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola doctora, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento. La verdad esta plática la hice con mucho cariño. Es mucho de lo que he tomado en cursos, en diplomados, leyendo, es lo que hablábamos un poquito antes de la plática de cómo fue que a mí me gustó esta parte de la odontología estética. Mm. Pero para mí es muy interesante porque hoy en día la odontología estética es como un boom, pero hay muchas cosas que solamente vemos en redes, pero que en la práctica clínica no se nos habla o no se nos dice. Entonces eso lo incluí en la plática. Y la verdad a mí me encantó cómo quedó, espero que también a ustedes les guste. Y pues también si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir ahí en mis redes. Ok, antes de empezar con el tema, ahorita les vamos a decir el tema. Quiero que nos Ah, platiques un poquito de ti para los que no te conocen aún. pues mi nombre es Jesús, tengo 27 años. La verdad me encantó mucho esta parte de la odontología estética porque yo tenía como muchas, no sé cómo decirlo, áreas que a mí me gustaban de la odontología, como cirugía, endodoncia, prótesis. También se me daba muy bien atender niños, toda esta parte de odontopediatría. Pero siempre tuve muchas dudas con los pacientes bruxistas. Entonces me acuerdo que empecé a leer mucho sobre bruxismo, oclusión. Después quise tomar un cursito por ahí de carillas, no se dio ese curso que yo quería tomar. Tomé un diplomado de odontología estética y la verdad ahí me encantó mucho la prótesis y ya me empecé a tomar más y más cursos encaminados a prótesis y pues estoy nada más viendo qué hacer entre prótesis o implantes, es lo que hablábamos un poquillo. También me gusta mucho pues, hacer ejercicio, escuchar música, realmente pues es como lo que más hago, atender en mi consultorio y en mis ratos libres ir al gimnasio y pues básicamente es eso. Tienes práctica privada, ¿verdad? Ah, así es. Ujú. En Estado de México y en Ciudad de México, o sea, dos consultorios. Ah, exactamente. Aquí en el estado, como justo renté un consultorio ahí por Polanco, Ujú. ya se me hacía muy complicado estar en dos consultorios, entonces ahorita tengo un amigo y unas doctoras que también me ayudan, es decir, cuando yo no estoy en el otro consultorio, ellos me ayudan con los pacientes que luego llegan a llegar aquí en mi cónsul. Sí, estás en Polanco y en Chimalhuacán, ¿verdad? Exactamente. Ok, Sí, ya dependiendo los días, yo divido mis citas o mis horarios, que realmente en el de Polanco estoy martes, jueves y sábado, y lunes, miércoles y viernes estoy aquí en el de Chimalhuacán. ok. Por si te quieren derivar algún paciente o algún paciente nos está viendo o Sí, algún colega te quiere derivar excelente. algún caso así estético, pues ya saben dónde contactarlo Sí. en su Instagram. ¿Qué tema nos traes hoy, doctor? Es análisis dentofacial, es cómo hacer diseños de sonrisa, Mm. pero desde esta parte yo cuando empecé a hacer diseños, pues muchas veces me enfocaba solamente en que los dientes se veían pues bonitos o agradables, pero el análisis va muchísimo más allá. De hecho, lo bauticé como paralelo, porque son reglas establecidas que ya están desde la estética, que yo no las puse, yo no las inventé, se rigen desde el arte y pues la aplicamos también inconscientemente en la odontología y podemos jugar con ello para que nuestros pacientes pues les gusten los diseños que nosotros hacemos. Está súper interesante el tema para que todos se queden, pues empecemos. Sí. Les digo, esta presentación yo la bauticé como paralelo, que se le conoce como análisis dentofacial de sonrisa. Vamos a ver cómo hacer un correcto análisis de sonrisa, ¿vale? Porque no solamente es contemplar los dientes, hay muchas estructuras que tenemos que contemplar y que nosotros no podemos inventar el tamaño ni la forma del diente, ¿vale? Es súper importante esto porque yo antes hacía mis diseños, solamente le tomaba un modelo a mi paciente, lo mandaba al laboratorio y la verdad me entregaba muy buenos encerados que a mí me gustaban, a mí me encantaban, pero cuando yo los veía en boca, había algo que a mí no terminaba de convencerme, que no me terminaba como de encantar. Tuve la suerte que a mis pacientes les gustaba, después ya tomando cursos, diplomados, leyendo me di cuenta que hay partes incluso en el cerebro de nuestros pacientes con las cuales nosotros podemos llegar a jugar para que se llegue a convencer con este pues diseño que nosotros le hicimos. Porque también cuando nosotros hacemos carillas, básicamente parte del diseño hay una sección que es hacerle un mock-up, que es que el paciente se incentive para que acepte el tratamiento. Y para mí es súper crucial esta parte del tratamiento del mock-up, porque ahí se decide si mi paciente se hace o no se hace el tratamiento. Entonces, mientras más esmero, más ganas y se vea este correcto análisis y diseño, pues mi paciente va a llegar a acceder. Entonces, tenemos
que el realizar un diseño de sonrisa no solamente hacer que los dientes se vean bonitos, tenemos que buscar una relación armoniosa entre las facciones de mis pacientes y sus dientes. Es algo que si yo encuentro estas proporciones o estas proporciones o estas medidas que tienen que tener los dientes de mi paciente, en automático va a reducir sus facciones. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra cara la podemos dividir en tercios, ¿ok? Y lo que yo hago con un diseño de sonrisa es enaltecer o embellecer un tercio de la cara de mi paciente, que en este caso es el tercio inferior. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a hacer aproximadamente 33% más atractivo. Entonces, el ser 33% más atractivo, pues es bueno, es lo que todos nuestros pacientes van a buscar, porque no solamente vamos a ver todo lo que tenemos que hacer en el análisis y muchas veces lo que a mí me pasaba es que yo me clavaba mucho en la microtextura, en la macrotextura, que no sé, que el bordecito se vea translúcido y muchas veces nuestros pacientes no se fijan en ello, que no quiere decir que no sea importante, vamos a ver también más adelante que también parte importante de un diseño de sonrisa es escuchar a nuestros pacientes. Yo también antes cometía mucho este error de yo imponer mis ideas, de yo imponer de no, es que el diseño se tiene que hacer así y así. Y me pasó en una ocasión que con una paciente, el primer diseño de sonrisa que yo hice que a mí me encantó, creo que no lo incluí en la presentación, pero por ahí lo tengo en mis redes. A mí me encantó, o sea, yo me acuerdo que yo vi el cambio de la señora de sus fotos y para mí fue como de no más, cambió bastante, porque aparte había sido una transición de mi paciente de hacerle carillas de resina, se habían fracturado, no habían tenido mantenimiento y después hacer la transición a un diseño en porcelana y la verdad quedó muy bien. Pasó aquí que la paciente se había metido a redes sociales y había buscado como diseño y ya tenía como este chip integrado que el hacerse carillas o hacerse un diseño de sonrisa de los dientes súper blancos y completamente cuadrados. Entonces me mandó ahí un mensaje como medio molesta. Ya después hablando un poquito más tranquila ella, pues se dio cuenta que el trabajo que se le había hecho pues estaba muy bien realizado porque le había gustado a su esposo, todo le chuleaban como esta parte de sus dientes, de que qué se había hecho, que ella incluso se veía muchísimo más joven, ¿vale? Entonces, vamos a entender que cuando hablamos de odontología estética, estamos hablando de arte, ¿vale? Y el arte es súper subjetivo, porque hablar del arte y de la estética es hablar desde algo bello hasta algo feo. Entonces, esto puede depender mucho de la percepción del paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía, yo antes me enfrascaba mucho en el que yo elegía el color del diente de mi paciente, yo escogía como ciertos aspectos que hoy en día ya no me clavo tanto con ello porque al final de cuentas, la percepción estética que yo tengo es distinta a la de mi paciente. Yo tengo que entender que para él es estético. Tengo que entender también cuáles son las necesidades, qué es lo que busca mi paciente. ¿Por qué? Porque también recuerdo una vez una paciente que me llegó a consulta muy, ¿cómo decirla? Muy entusiasmada que ya había visto mi trabajo, ella quería su diseño, y me acuerdo que le tomé sus fotos, todo iba súper bien y me acuerdo que al final de la consulta ella me dijo algo de que ella quería el diseño en los dientes de abajo y yo la verdad casi no hago carillas en la parte inferior, este, porque siento que al momento que hablamos es lo que no se nota. Vamos a ver que en la parte estética siempre los que predominan son los dientes anteriores superiores, realmente porque hay muchas configuraciones con los dientes, es decir, tienen que tener cierta inclinación, ciertas medidas, cierta proporción. Hay mucha variación entre un central, un lateral y un canino. Y casi siempre en los dientes inferiores pues son como muy planitos, solamente el que se distingue es el canino que sobresale 0,5 milímetros, pero la estética no es como que tan complicada con los dientes inferiores. Ella tenía un problema de que me parece que con ortodoncia le extrajeron los premolares y le recorrieron los primeros molares, entonces se veía una amplia diferencia entre el canino y los molares, entonces ella quería que con las carillas yo supliera esta parte de la estética, es decir, como que su plano se veía un poco, esta curva de espía estaba muchísimo más marcada, ¿no? Entonces, ahí fue donde a mí me partió el coco que muchas veces yo ya estaba haciendo el plan de tratamiento de que no, le voy a hacer unas carillas súper bonitas en la parte superior, le voy a cambiar el color. Y al final de la consulta ella me dijo, es que yo no vengo por esta parte, yo vengo porque me corrijas, porque al momento que hablo, se ve que mis dientes hay como una discrepancia de tamaños, ¿no? Entonces ahí pues no era tanto esta parte mía de hacerle carillas, ¿no? O sea, porque yo sin problema le puedo haber hecho las carillas superiores, pero no iba a entender esta necesidad que tenía mi paciente.
¿Qué otras cosas me han pasado también? En la imagen anterior me voy a regresar un poquito, porque por eso a esta la coloqué. Esta paciente también iba conmigo porque quería carillas, quería un diseño de sonrisa. Realmente hice el trazado, que ahorita lo vamos a ver cómo hacer un trazado, cómo guiar la forma de los dientes de acuerdo a las facciones de mis pacientes. Y pues realmente concordaba, es decir, eran sus dientes estaban en armonía, las proporciones estaban adecuadas, el tamaño y el color a mí me agradaban, pero ella me dice, ¿sabes qué? Yo quiero mis dientes súper blancos. Entonces aquí la opción terapéutica lo que hice, pues mira, que tus dientes cumplen con un paralelismo adecuado, las proporciones están adecuadas, yo sentiría que hacerte un diseño de sonrisa, ya sea aunque sea con resinas inyectadas o con carillas, sería el multilarte. Entonces llegamos al acuerdo que lo que le iba a hacer a mi paciente simplemente era un blanqueamiento. Ese fue el resultado y mi paciente súper contenta, ¿vale? Entonces ahí yo suplí esta necesidad estética que mi paciente tenía y esto también podría ser parte de un diseño de sonrisa. ¿Por qué? Porque yo ya hice el análisis haciendo este trazo que mi paciente, o sea, va a ser poco lo que yo voy a poder corregir. Y también es importante hablar de las expectativas del paciente, porque nuestro paciente puede traer unas expectativas súper altas y si yo desde la primera consulta no aclaro esto, me puedo meter en muchos problemas. Entonces, siguiendo, vamos a hablar que antes de analizar hay que empatizar con nuestros pacientes, ¿vale? Antes de yo empezar a tomarle modelos, tomarle fotografías, es súper importante saber qué es lo que busca mi paciente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conectar una sonrisa con nuestro paciente? Porque yo en mi mente yo ya estoy pensando en la microtextura, en la macrotextura, estoy viendo los cenit, desde que yo ya estoy viendo a mi paciente, pero es súper importante entender que hay tres tipos de percepción que predominan en nuestros pacientes. Y esto es algo que también a mí me ayudó mucho en consulta, no solamente en la parte estética, sino en general, que hay tres tipos de pacientes, que hay tres tipos de formas en las cuales el paciente se va a llegar a comunicar. Uno, que son visuales, auditivos y kinestésicos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de ellos. El paciente visual, pues su nombre lo indica, es el paciente que muchas veces no entiende quizá el tratamiento que uno le está explicando, pero cuando le enseña una fotografía, para él es súper claro, ¿vale? Este paciente va a hacer comentarios como que quiere sus dientes más blancos, más grandes. Es muy fácil identificar estos pacientes porque se van mucho por la vista, su nombre lo indica. Dice que les impacta mucho la forma, los colores y la simetría, ¿vale? En estos pacientes sí tenemos que tener mucho cuidado, con el color, es decir, van a ser pacientes que quizás sí se van a dar cuenta del color que estamos usando, es decir, que si el paciente tiene un color A1 y yo le coloco sus carillas A1, quizá no va a notar diferencia, va a ser pacientes que quizá nos van a pedir colores bleach o un poquito más saliendo como de este rango de naturalidad, por así decirlo. Y también otros pacientes que son los auditivos. Estos son pacientes que nosotros tenemos que reforzar, o no solamente nosotros, sino sus acompañantes. Un poquito me regreso a esta anécdota que yo les comentaba de mi paciente. Yo no me había dado cuenta que este paciente era auditiva. ¿Cómo fue que la paciente, después de que yo le hice su diseño, se calmó? Por su esposo, porque su esposo le dice, oye, pero te ves muy guapa, te ves muchísimo más joven. Entonces, ella más que nada de cómo se viera, porque me acuerdo que cuando yo le enseñé el espejo, ella pues sí notó como agrado, pero fue como un poco X, o sea, no fue como lo que yo esperaba que se iba como a no sé, a ver impactada. Y les digo, también porque ella ya traía unas carillas de resina que yo ya le había hecho que no tenían mantenimiento, o sea, que dice, esas están fracturadas, ya están filtradas, ahí se nota, y lo que yo se ve el cambio, o sea, era muy visual el cambio, pero ¿qué pasó con esta paciente que era ella auditiva? Es decir, yo tenía que ver desde las últimas citas, desde la primera, oye, te ves muy bien, te ves muy joven, obviamente todo con respeto, ¿vale? Este, y esto aplica para los pacientes en general. Cuando un paciente viene con dolor, también nosotros podemos llegar a identificar cómo abordar a los pacientes y aplica para todas las áreas de la odontología, no solamente es para el área estética, ¿vale? Otro que es para mí los más complicados, que son los kinestésicos o son los pacientes sensitivos. Es ese paciente que cuando tú les colocas su resina o su moco, luego te dicen, Doc, sí se ve muy bonito y todo, pero lo siento súper rasposo, ¿no? Y ahí tú estás puliendo, entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. A mí en lo personal son los que más me estresan, porque yo creo que ustedes se han dado cuenta que muchas veces hasta con tantito que le coloques el eyector, el paciente ya se está quejando, ¿no?
¿Qué aspectos se va a fijar este paciente? O he notado que este paciente se fija mucho cuando alargamos los dientes. Es un paciente que uno tantito agrega 0,5, 1 milímetro y el paciente luego te dice, oye, es que lo siento aquí en el borde, lo siento raro, lo siento un poco extraño, siento que mi diente está muy grande. Entonces, también es parte entender con qué tipo de paciente estamos tratando para saber qué opción o qué terapéutica le vamos a dar o cómo la vamos a abordar. Porque puede ser que un paciente auditivo le voy a cambiar el color, pero quizá para él eso no es relevante o no es importante, ¿no? O puede ser un paciente que va a ser un paciente kinestésico. Yo ya sé que si le voy a hacer unas carillas de resina inyectada, tengo que dejar súper, súper controlado los excedentes, el pulido, porque ya me ha pasado con muchos pacientes. Me acuerdo que también la técnica de inyección de resinas inyectadas siento que no es tan complicada, pero es muy laboriosa y es mucho de detalle, ¿vale? Y hay pacientes, me acuerdo que con un chico le hice toda la parte superior en resinas inyectadas y sí le había comentado que en esa sesión no las íbamos a pulir, sino que en una sesión posterior, me acuerdo que el chico se desapareció como 15 días, un mes, porque le salió un viaje de trabajo y cuando regresó, o sea, como si nada, o sea, realmente yo dije, no, pues se va a molestar de que va a sentir toda la zona ahí de las carillas un poco ásperas y la verdad que el paciente no estaba pues molesto ni mucho menos. Y sí me ha pasado con otro tipo de pacientes que simplemente desde la bisacrílica ya lo sienten rasposo porque no nos ofrece este pulido como una resina, ¿vale? Entonces, como tip, antes de nosotros ofrecer algún tratamiento a nuestro paciente, es importante empatizar con él, entender sus necesidades, entender qué tipo de pacientes para saber yo cómo lo voy a abordar, ¿vale? Entonces, en esta parte que ya entendimos qué tipo de paciente es, hay una regla que es universal, que es el paralelismo. No hay, en nuestro cerebro no hay nada que le guste más que dos líneas paralelas. Yo comparo mucho esto como cuando a mí me pasaba mucho que yo cuando veía los azulejos que no empataban adecuadamente, que uno estuviera un poquito desfasado, a mí me generaba mucha ansiedad. No sé qué sea, es algo allí en nuestro cerebro que cuando encontramos un pequeño error, un pequeño detalle, bota muchísimo. Entonces, simplemente desde nosotros poder respetar esta parte del paralelismo, que ahorita lo vamos a ver, que es una regla que rige al arte, al diseño y se aplica a la odontología, podemos obtener muchísimos mejores resultados en nuestros diseños de sonrisa, porque vamos a ver que todo es simplemente que nuestro diseño esté paralelo. ¿Por qué? Porque mi paciente lo va a ver paralelo y en automático en su cerebro va a ser como, está bien, ¿ok? El paralelismo que nosotros podemos llegar a conseguir trazando estas líneas en mi paciente, que ahorita lo vamos a ver más adelante, puede resaltar un área de la odontología que se le conoce como visajismo, ¿vale? El visajismo no solamente se ocupa en odontología, se ocupa básicamente en el área estética, que busca resaltar las facciones de mis pacientes a través de las formas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo voy a modificar la forma del diente de mi paciente, pero no solamente se tiene que ver bien en el macro, es decir, no solamente se tiene que ver bien los dientes de cerquita, tiene que resaltar su sonrisa de frente, es decir, las facciones, mi paciente se tiene que ver muchísimo más seguro, muchísimo más atractivo. Es ahí donde yo voy jugando un poquito con las formas o con el mock-up de saber si voy bien o hay que corregir algo, ¿vale? Y esta parte es súper importante porque es muy motivacional para nuestros pacientes, porque él, aparte de que se ve la sonrisa, yo le tomo una foto como las que están aquí y él dice es que yo me veo distinto. Algo que yo he notado que pasa mucho en los pacientes es que haciendo un adecuado diseño, yo noto que el semblante de mi paciente cambia, la dinámica labial cambia, incluso el test de su piel se ve un poco más claro, hay ciertas arrugas que llegan a desaparecer. Y bueno, aquí no tengo el caso completo, pero justo fue esta pacientita que les había comentado que aquí traía su diseño de sonrisa en resina, que ya estaba descuidado, aquí fue en el mock-up y en automático ella se ve muchísimo más jovial, se ve más joven, hay ciertas arrugas que a ella ya no se le notan tanto. Y fue justamente en el primer momento en el cual yo le coloqué el mock-up. Ella dijo, no, a mí sí me gusta, quiero seguir a la siguiente parte, pero no me he dado cuenta que ella era muy auditiva, porque cuando yo le coloqué el mock-up, estaba ahí mi asistente y dijo, ay, se ve súper joven. O sea, yo no había prestado atención que ella era auditiva. Entonces yo creo que si después de colocarle las carillas
hubiera incentivado un poquito más esta parte, mi paciente hubiera estado súper contenta y no hubiera tenido este pequeño altercado de que después como se metió en TikTok, vio y escuchó algo que yo no le había dicho, pues reforzó esta parte, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es que con esta serie de pasos que yo les voy a mostrar, tenemos que buscar resaltar la belleza de nuestros pacientes a través de la sonrisa, ¿vale? No es magia, no es cirugía estética, no es nada. Simplemente si yo mejoro el tercio inferior de la cara de mi paciente, se va a volver atractivo porque estamos involucrando el tercio inferior, es decir, el 33% de nuestra cara va a mejorar en automático. Para esto tenemos justo lo que les decía a un inicio, ningún paciente es igual. No, no hay como una receta de cocina de que todos los dientes tienen que medir 10 milímetros, 11 milímetros. No, no hay esta parte de que el diente cuadrado es muchísimo más bonito que el diente triangular o que el diente oval. Esto va a depender mucho de la forma de la cara de mi paciente. Aquí coloqué esto que a mí se me hizo un tanto curioso, que nos habla un poquito de cómo la forma del diente repercute un poquito de cómo es nuestro paciente, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, si es un paciente un poco más sensible, si es organizado, si es perfeccionista, artístico, también desde yo ya ver estos rasgos, yo ya puedo imaginarme qué forma del diente va a tener, ¿vale? Nos habla también, por ejemplo, yo lo he notado mucho, sobre todo en hombres y mujeres, que yo siempre en hombres lo que hago para que sea muchísimo más atractivo es dejar el canino un poquito más, ¿cómo decirlo? Como más agudo, la cúspide, eso le da muchísimo más como agresividad y habla un poquito más como de virilidad. En las mujeres lo que hago es dejar justo esos ángulos un poco más redondeados, más contorneados desde el canino, la parte distal, para que se vea como un poco más, ¿cómo decirlo? Suave. Más femenino, unas curvas muchísimo más suaves, ¿ok? Entonces, básicamente esto lo que nos va a decir que si yo encuentro la forma de la cara de mi paciente, es la forma que yo le voy a poner al diente y en automático va a ser un match. Es lo que les decía, esta forma como que nuestro cerebro ya va a decir, la cara es cuadrada, el diente es cuadrado, esto como que nos da esta cierta armonía, como esta paz, como de que todo está en orden. Pero si la cara de mi paciente es redonda, yo le pongo un diente cuadrado en automático, aunque el diente haya estado muy bien encerado, esté muy bonito, como que cuando los demás los van a decir, ay, como que algo no está entonando, no sé qué sea, pero como que se ven muy bonitos tus dientes, pero como que no se ven que son tus dientes, ¿vale? Entonces, básicamente es eso, y el visajismo es esta parte de con las formas, yo enaltecer la belleza de mi paciente. Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo o a detalle. Digo, es muy fácil cómo elegir la forma del diente, dependiendo de la forma de la cara de mi paciente. Va a ser la forma que yo le voy a poner a su diente. Hay otra que también es trazar como una línea, todo el contorno de la cara, voltearlo, y esa es más o menos la cara que tiene que tener el central. Y vamos a ver cómo el central es súper, súper, súper importante. Se podría llevar, yo diría que el 80% de lo que repercute el diseño de sonrisa y vamos a ver cómo también si tenemos la porción estética adecuada del central, podemos rehabilitar incluso una boca completa. Es muy interesante. Entonces tenemos que solamente el ojo ve lo que la conciencia está preparada para ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí muchas veces cuando me llegaba este chico, me acuerdo que él terminó su tratamiento de ortodoncia y pues a mí me encantó cómo él tenía sus dientes. Le había tomado un par de fotos por ahí y yo decía, pues como que no necesita un diseño, ¿no? O sea, todavía yo no alcanzaba a ver todos estos detalles que hoy ya veo, que por ejemplo, hoy puedo ver que los bordes incisales o esa tronera incisal está muy abierta, que eso no es muy estético que digamos. Los dientes tienen es justo que estas troneras tengan como esta apertura. No sé si aquí si señala se alcanza a notar, ¿sí se ve o Ujú. no? Sí. Bueno, estas troneras que estén muy abiertas da esa apariencia que el diente tiene una inclinación que no corresponde. Y no solamente en el lateral, también en menos marcada, pero también lo está. La forma de sus dientes, él como podemos ver, tiene una cara un poquito más cuadrada y su diente está un poquito más oval. Que estas troneras estén tan marcadas y no estén un poquito como más cerradas, da este aspecto de que los dientes están como un poco abiertos. Pero digo, era un paciente que ya había terminado su tratamiento de ortodoncia. Ya coloqué justo aquí la parte de sus dientes y vamos a ver muchísimos detalles que tiene como estas ciertas manchitas que a él no le encantaban tanto, tiene una zona aquí en la parte cervical que es un poquito más amarillo el diente,
un canino está un poquito más grande que el otro, es decir, está un poco asimétrico. Es decir, hay muchos detalles que tiene esta sonrisa que yo antes no notaba. Es decir, pues terminó su tratamiento de orto y se ve bastante bien. Y Ujú. ahorita más adelante vamos a ver justo este caso, porque al final de cuentas es un paciente que yo puedo decir que es atractivo, es decir, a pesar de que no tiene un diseño de sonrisa, está bien, pero todavía yo puedo llegar a mejorar estas facciones o este atractivo que él ya tiene, ¿vale? Sí, como que sus dientes no van con su cara, es cierto eso. Exactamente, como que uno hace como que no hay este match, es decir, uno lo ve y tú lo ves y dices, es una persona atractiva, Sí, pero como que hay ahí un detalle, algo que no le permite ser. De hecho, se me hizo muy interesante porque cuando yo estaba haciendo el diseño, creo que estaba editando las fotos de mi paciente, mi asistente me dijo, es que aquí me decía que en la otra foto que lo vamos a ver más adelante se ve muy rudo. Y me decía, todavía en esta foto que tú tienes, él se ve como niño, como más inocente, un poco más tierno. Y vamos a ver cómo al final resaltan sus ojos, su nariz, incluso su mentón. Bastante justo con el diseño que les voy a mostrar cómo yo lo hago, trazando estas líneas para saber qué es lo que está como fallando en esta parte de sus dientes, ¿vale? Entonces, este es un poquito de todo lo que yo hago en la parte del análisis estético, desde analizar la parte facial, desde trazar los tercios, el superior, el medio y el inferior, porque también muchas veces podemos encontrar, como les decía, esta parte de la simetría del paralelismo. Me pasó también una vez con una paciente que quería un diseño, cuando le hice el trazado y todo, simplemente era que mi paciente tenía la laterognasia, ella tenía un problema de que una parte del cóndido se le había desarrollado más que el otro, entonces ella justo hacerle el trazado era lo que no le gustaba, ella se veía y no se hallaba atractiva porque notaba como que una parte de su cara se veía un poco más prominente que la otra, y ahí también fue donde yo dije, oye, con carillas esto no se va a resolver, lo traté con ortodoncia. Ella me dijo, es una paciente quirúrgica y pues no es algo que tú con carillas o con prótesis puedas resolver, porque realmente también las proporciones de sus dientes estaban dentro de lo adecuado. Entonces, por eso es súper importante hacer todo este trazado para también establecer un diagnóstico, qué sí puedo y qué sí está dentro de mis posibilidades el ofrecerle a mi paciente y qué no, ¿vale? Entonces vamos a hacer desde un análisis facial, un análisis dentolabial, que para mí este es súper, súper, súper importante, que va guiado con el análisis fonético, que también es algo que a mí me dio mucha risa como ya que yo lo entendí, porque es algo que muchas veces te enseñan como en la facultad, y yo decía, pues fonético, ¿cómo se escucha, no? Que mi paciente pueda pronunciar adecuadamente las palabras, y vamos a ver que el análisis fonético no es que solamente se escuche bien, sino que nosotros tenemos que ver cómo nuestro paciente está pronunciando estas palabras, cómo se está comportando el diente en esta dinámica del labio, en esta dinámica oclusal, y por último, el análisis dental, ¿vale? Es muy curioso que justamente es en un análisis de sonrisa lo último que yo hago es ver el diente, porque yo quiero ver qué es lo que yo voy a modificar del diente para poder resaltar todos estos aspectos, porque al final de cuentas era lo que yo les decía, no es que yo me invente las formas, yo no es que yo elija arbitrariamente el tamaño, no es como que yo tenga una plantilla de dientes, que bien, lo hay, de hecho, hay una plantilla, creo que la Uvinir, que uno llega a tu paciente, le colocas resina, se la estampas y queda con una forma como, ¿cómo decirlo? Como estándar para todos los pacientes. A mí no me encanta tanto porque siento que es como muy cuadrada esta parte y no podemos jugar con esta parte de que cada diseño para nuestros pacientes sea único. Sí. Entonces tenemos que en el análisis facial todo va a ser líneas, ¿vale? Tenemos referencias horizontales, laterales, tenemos también analizar el perfil de nuestro paciente, porque vamos a ver que todo eso desde del análisis de sonrisa es muy interesante cómo yo fui, ¿cómo decirlo?, implementando a mi práctica clínica, y hay cosas que sin querer yo mejoraba de mis pacientes en su sonrisa. Por ejemplo, aquí tenemos las referencias como la línea interpupilar, intercomisular, la línea media, y a partir de esas podemos determinar tercios faciales. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces si un paciente tiene esta disminución de la dimensión vertical, podemos notarlo haciendo este trazado que obviamente el tercio inferior va a estar un poco más colapsado. Es decir, quizá la parte superior, la parte media va a coincidir, pero la parte inferior no. Y yo me puedo ir imaginando qué está pasando con mi paciente.
que yo solamente yo tengo que tratar la parte anterior, sino también me tengo que ir un poquito más atrás, como la parte posterior, hacerle, no sé, tabletops o hacerle un aumento de la dimensión. ¿Para qué? Para compensar quizá esta parte inferior. Ah, la línea E también es súper importante, es esta línea que se traza del ángulo labial y los labios. ¿Por qué? Porque también muchas veces solamente vemos al paciente de frente y se nos olvida verlo de lado. Y también nosotros podemos jugar un poquito con la proyección del labio, ¿vale? Le digo, es algo que yo he aplicado no solamente al hacer carillas, ya también cuando yo hago un removible, una prostodoncia o cualquier tipo de prótesis, también lo que yo hago es ver cómo se comporta el labio, no solamente de frente, sino también de lado. ¿Por qué? Porque también hay pacientes que me dicen, Doc, es que yo me siento muy trompudo. ¿Qué quiere decir? Que la proyección del labio está saliendo un poquitito, es decir, que quizá el material que yo estoy colocando está siendo demasiado, que mi paciente no se está sintiendo cómodo. Hoy en día me fijo mucho cómo es que mi paciente se siente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el diseño que yo estoy haciendo no lo voy a ocupar yo, el que lo va a tener es mi paciente, entonces yo busco que mi paciente esté complacido con cada área de su diseño, ¿vale? Que él lo sienta cómodo, que le guste, que él se sienta, pues sí, sobre todo esta parte que él se sienta, que sabe que por lo que él pagó, pues se ve como reflejado. Entonces, en la parte facial, no hay mucho que yo pueda realmente hacer en la parte protésica, pero sí nos puede ayudar mucho a la parte de ortodoncia, ¿vale? De ortodoncia, porque también vamos a ver que muchos pacientes se requieren orto y luego lo que uno quiere hacerle es carillas y simplemente como lo vimos con el primer caso, es entender las necesidades del paciente, es entender el diagnóstico que nosotros estamos haciendo, qué caso sí es de carillas o qué caso es simplemente de un blanqueamiento o qué caso es simplemente colocarle brackets y con eso yo también ya puedo hacerle un diseño a mi paciente, ¿ok? Aquí ya nos vamos adentrando un poquito más como de la parte como externa, cada vez nos vamos metiendo más a la parte del diente. Es decir, lo primero que yo voy a hacer es un análisis facial, voy a ver la simetría de mis pacientes, tanto de todos los tercios, de izquierda a derecha, que tenga simetría, que los tercios estén bien proporcionados, la porción del labio también, qué tanto se está proinclinando el labio. Y ya una vez que ya tengo ese análisis, veo que todo está en armonía, ahora sí, lo que me voy a dedicar es a analizar la sonrisa. Y aquí hay muchos aspectos que yo puedo analizar más allá todavía sin meterlo en los dientes. Es decir, aquí lo que yo voy a ver es cómo se están comportando los dientes en este display de la sonrisa. Es decir, cuando mi paciente sonríe, cómo se están comportando sus dientes, porque me ha pasado muchos pacientes que al parecer tienen sus dientes, ¿cómo decirlo? No están tan apiñados, están bien en proporciones, están bien en una porción adecuada, pero cuando sonríe no se ve como a mí me gustaría, es decir, hay todavía detalles que saltan que no es tan agradable a la vista. Entonces vamos a ver lo primero, que es la exposición de dientes en reposo. Aquí es muy importante porque automáticamente lo que le decía, hay algo en nuestro cerebro que no sé por qué les gusta ver dientes. A nuestro cerebro lo que le gusta es ver dientes. Hay muchos pacientes que a mí me ha pasado que es por una cuestión de labio que no tienen tanta dinámica labial. Cuando el paciente sonríe, no enseña muchos dientes. Entonces, aquí es importante también evaluar cuando mi paciente sonríe, si enseña dientes o no enseña dientes. ¿Por qué? Porque también me ha pasado una vez con un paciente que tenía muy bien sus dientes, estaban en proporción y todo, pero él quería que yo los alargara más, pero de hecho eran dientes grandes. ¿Cuál era la cuestión? Que no tenía esta dinámica del paciente de poder subir el labio. Aquí lo que hicimos fue una consulta con cirugía maxilofacial. Lo que le sugerimos al paciente fue recortar un poquito su labio para que el labio subiera y él pudiera enseñar un poquito más de sus dientes. Esa puede ser una, que quizá el paciente tiene muy bien el tamaño de sus dientes, pero no los expone lo suficiente. O la otra, que también el paciente no está exponiendo dientes. ¿Por qué? Porque el paciente ya está teniendo un desgaste severo de ellos. Entonces ahí es otro escenario completamente distinto. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a verlo aquí, lo voy a ir guiando un poquito como con el siguiente tema, que es cómo analizar la fonética. Es decir, si yo no sé cómo hacer que mi paciente tenga esta dinámica del labio en reposo, es muy fácil. Yo solamente le digo al paciente que diga la letra M y cuando el paciente dice M, su labio se relaja y en automático yo voy a ver qué tanto expone. Lo ideal es que el paciente exponga entre 2 o 3 milímetros del borde incisal. Desde ahí yo ya me puedo imaginar si tengo que alargar los centrales, no los tengo que alargar, están bien en posición o me tengo que ir un poquito más subgingival.
pero este es cómo se están comportando los dientes en la sonrisa, porque a mí lo que me pasaba mucho que cuando yo tomaba modelos, pues si yo tomo un modelo y se lo mando al laboratorio, el laboratorio no tiene referencias de dónde está el labio de mi paciente, cuando sonríe no sabe ni tan siquiera si expone o no expone los dientes. Entonces, es súper importante que este análisis lo hagamos en consulta, lo podemos hacer con fotografías. Hoy lo que yo hago es con fotografías y con video. Ahorita más adelante vamos a platicar un poquito de ello. Aquí otra parte también es el borde incisivo donde se encuentra ubicado. Les decía que el incisivo es el que rige o el que dicta toda esta parte del diseño. Es decir, yo encontrando incluso un incisivo central, yo puedo rehabilitar una boca completa. Y aquí lo que yo tengo que ver es en qué proporción del labio se encuentra el borde incisal. Casi siempre el borde incisal, la limitante que nosotros vamos a tener cuando yo quiera alargar un diente, es el labio inferior. Es decir, cuando mi paciente sonríe o cuando dice ciertas palabras que también lo vamos a ver más adelante, como la letra F, ese es el límite. Es decir, ahí yo puedo saber si estoy quedando corto, como lo es en la primera imagen, y aquí puede ser por muchos factores que mi paciente que pudiera tener una mordida abierta, y es por eso que a él le está costando trabajo el encontrar o el empatar el borde incisal con su diente, que diga, con su labio. Y en este caso puede ser que también con carillas no lo pueda yo corregir esta parte. ¿Por qué? Porque voy a dejar un diente demasiado largo, o sea, demasiado largo, y también ver la exposición que está teniendo. Otra puede ser que quizá mi paciente está teniendo un desgaste en todos los dientes y por eso se ve esta sonrisa plana, que no sé por qué también hoy en día a los pacientes les gusta mucho este tipo de sonrisa, que lo vamos a ver más adelante, que les decía es mucho justo entender porque el paciente asimila que está plano y les digo, a nosotros lo que nos gusta es paralelo, es decir, que esto esté paralelo. Yo como he buscado modificar un poquito el chip de mis pacientes, de decirle, yo sé que tú quieres esta parte de tus dientes plana, o sea que para ti esto se te hace estético, pero ¿qué pasa? Que si nosotros trazamos aquí una línea en tu labio, yo ya no voy a poder conseguir este paralelismo. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una curva y tengo una superficie plana. Son dos formas que son incompatibles, entonces en tu cerebro eso no se ve tan agradable. ¿Cómo yo puedo encontrar paralelismo entre el borde inferior del labio con tus dientes? Ah, pues es jugando yo un poquito con el tamaño, las posiciones del diente. Entonces aquí lo que yo le digo es que intercalo el central, el lateral en esta forma para que de esta como forma agaviotada, y lo que voy a conseguir en automático es un match, esta línea paralela imaginaria con el labio, con una línea paralela de sonrisa, y eso se va a ver muchísimo más estético, ¿vale? Entonces aquí desde que yo ya estoy viendo a mi paciente, yo ya puedo aquí imaginarme, ah, pues si le agrego un poquitito al central, el lateral lo dejo bien y agrego un poquito al canino, ya voy a poder borrar esa línea completamente recta y voy a conseguir el paralelismo entre el borde inferior del labio con sus dientes y en automático se va a ver muchísimo mejor. Otra es la línea de sonrisa, que era un poquito lo que hablábamos hace rato, es cuánto expone mi paciente de encía. Lo adecuado es que enseñe un poquitito de encía, como el 20%. Hay pacientes obviamente que aquí no les gusta cuando ellos sonríen, tienen una sonrisa gingival, y aquí también esto es súper importante para el diagnóstico, porque muchas veces les digo, a mí también algo que me pasó en mis primeros diseños que yo vi, que yo tenía, ya después lo bueno fue que esto me pasó con una amiga que tenía sus dientes muy chiquitos, y yo pensé que todo lo que tenía que hacer era agregarle diente, pero justamente lo que les decía, aquí lo que nos va a delimitar es el labio. El labio es el que nos va a decir si puedes agregar más diente o no puedes agregar ya más diente. Entonces lo que pasó con ella era que a pesar de que su diente se veía chiquito, el borde coincidía con el labio. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Hacer un recorte gingival. ¿Qué puede pasar también? Que las proporciones del diente están adecuadas, yo no tengo quizá que hacer ningún recorte, y en este caso el labio se sube demasiado, es decir, tiene una hiperlaxitud, que el paciente cuando sonríe, el labio se va demasiado hacia arriba, y yo no puedo hacer un alargamiento de corona porque voy a dejar dientes demasiado largos que no van a ser estéticos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es buscar otras alternativas, que también pueda hacer un reposicionamiento del labio quizá con periodoncia, o colocar un poquito de Botox para que el labio no suba tanto. Y he visto que muchos doctores hacen esto y la verdad les funciona bastante bien. ¿Para qué? Para ensaltar un poquito después de que le hacen las carillas, como que la cerecita del pastel es jugar un poquito con el labio, y eso va a mejorar también
la sonrisa, es decir, esta parte ya si lo vemos no solamente de cerca, sino también un poquito de lejos, cómo se está comportando esas carillas que yo estoy haciendo, pero en la sonrisa, ¿vale? Entonces aquí tenemos una sonrisa baja, media y alta. ¿Cuál es la que nos ayuda a nosotros bastante? La sonrisa baja. No me encanta tanto, le digo, porque justamente a nosotros lo que más nos gusta es ver dientes, pero ¿en qué parte sí nos podemos nosotros como dentistas jugar con esta parte de una sonrisa baja? Que muchas veces los cenitos del paciente no están completamente en donde deberían. Puede ser que quizá un cenit un central está más abajo y nuestro paciente requiere algún tratamiento como, no sé, cirugía periodontal plástica para buscar homologar estos cenits. Si mi paciente tiene una sonrisa baja, yo puedo quizá aquí omitir o obviar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se va a ver. Entonces, o muchas veces hay quizá como en el casito que vamos a ver, que un canino está muchísimo más largo que el otro, pero cuando el paciente sonríe, no se nota. Entonces ahí yo no tengo que hacer ninguna cobertura radicular. Entonces también esta parte del diagnóstico me está sirviendo para la planeación, para saber si me voy a meter con los tejidos gingivales o no me voy a meter con los tejidos gingivales. Y eso yo ya lo puedo determinar desde que estoy observando al paciente. ¿Por qué? Porque también algo que nos enfrentamos mucho en la práctica clínica es el cobrar y el saber cómo le voy a entregar a mi paciente un plan de tratamiento. Entonces, ya desde que yo lo estoy viendo, yo ya puedo saber o contemplar que en su presupuesto yo voy a contemplar quizá un recorte de encías, colocarle Botox, una cirugía para reposicionar el labio, o simplemente no voy a tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque también algo aquí que es muy importante, muchas veces en redes sociales, a mí era algo que yo veía, que muchas veces los pacientes, los dentistas subían sus casos de caries y había como ciertos detallitos que uno veía y uno podía ponerse como a criticar, ¿no? O a juzgar. Ay, no, es que este doctor ve cómo no contempló este cenit, no contempló esto, no contempló lo otro, pero quizá no estamos viendo un poquito el caso más alejado y podemos ver que era algo que quizá el paciente no requería. Entonces también nos puede ayudar en esta parte, ¿vale? A quizás no ser a veces tan criticones en los tratamientos que nosotros estamos viendo. Otra parte también es la anchura de la sonrisa, es ver cuántos dientes mi paciente llega a exponer. Eso también nos va a funcionar mucho para saber cuántas carillas voy a contemplar, si voy a contemplar 6, si voy a contemplar 8 o voy a contemplar 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que el paciente en la parte posterior tiene coronas, tiene por ahí una corona en primero o segundo premolar, y puede ser que cuando el paciente sonría no se note. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a cambiar es la anatomía, forma, color de estos dientitos, y quizás si aquí elegí un color, no sé, un BL4, una 1 y su corona, no sé, es A2 y ya tiene mucho tiempo, pues se va a ver este cambio entre lo que yo hice con las restauraciones viejas y también va a saltar algo en el paciente de que va a decir, es que, ¿qué crees que aquí se ve como distinto lo que tú me hiciste con la parte de atrás? ¿Ok? Entonces, yo viendo la anchura de la sonrisa de mi paciente, también yo ya me puedo imaginar qué tanto me voy a extender. ¿Por qué? Porque también puede ser que mi paciente quiera unas carillas súper blancas, los premolares están bien, pero simplemente elegir un BL3, un BL4 y ver este cambio de coloración entre el canino y el premolar, a mi paciente no le va a agradar. Va a decir, es que, ¿qué crees? Ahí noto como una discrepancia. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Pues también contemplar quizá el premolar, primer premolar, segundo premolar, o incluso hay pacientes que tienen su sonrisa súper amplia que nos podemos extender hasta molares, ¿vale? ¿Qué otra cosa he notado también? Que estaba hablando con la doctora que me hace aquí la ortodoncia, que esta parte de la anchura de la sonrisa también se puede corregir con brackets. No estoy muy empapado en el tema, pero creo que hoy en día ya lo que se ocupa con los pacientes de orto es colocarle arcos un poquito más amplios. ¿Por qué? Porque también lo que le digo, a nosotros lo que nos gusta es ver dientes. Entonces también al colocarle un arco un poquito más amplio, los ortodoncistas también pueden jugar con esta parte de que enseñen más dientes y se vea muchísimo más estético. La verdad, hoy en día también lo que ella me comentaba, que también ya se puede colocar los brackets en cierta posición del diente para ir perfilando un poquito este diseño. Es decir, ya desde la ortodoncia ya pueden ir dejando este intercalado que el lateral esté 0,5, 1 milímetro por debajo del central y por debajo del canino para hacer esta como forma gaviotada
y también es una opción terapéutica. Es decir, si nosotros vemos que quizá nuestro paciente tiene tamaños, proporciones y todo está adecuado, pero hay algo que ahí no le guste, que la sonrisa se ve muy plana, pues quizá antes de pensar en hacerle carilla, podríamos ofrecerle un tratamiento de ortodoncia. Yo siempre lo que busco con los tratamientos que les ofrezco a mis pacientes es pensar qué me haría yo antes de ofrecerle a mi paciente, porque yo de quizá de desgastarle un diente, lo que menos me gustaría sería que me desgastaran los dientes, entonces buscar como alternativas en la terapéutica. Te digo, es algo que nosotros podemos hacer con esto, modificar un poquito la anchura de la sonrisa. El pasillo labial, esto también va en relación, obviamente, mientras más estrecho sea el arco, se van a ver estos espacios negros que muchas veces a los pacientes no les gusta, porque lo que les decía, lo que a nosotros nos gusta es ver diente y lo que a nosotros nos gusta más es ver esta parte, que la sonrisa se vea llena. Entonces, esto es algo que también, si un paciente llega conmigo y me dice, oye, quiero carillas porque quiero que no se vean estos espacios, pues bueno, las carillas no va a corregir esta parte como de este corredor, entonces ahí tendría que pensar en otra alternativa, como lo podría hacer, pues sí, colocar ortodoncia, quizá valorar ahí una cita de interconsulta, si se puede hacer un poquito más ancho el maxilar o no se puede hacer. Y aquí ya nos vamos a ir adentrando un poquito en la parte dental, ¿vale? Lo que les decía, el paralelismo, esta parte que las líneas que imaginariamente vamos a trazar en nuestro paciente tienen ya que ir coincidiendo con los dientes. Por ejemplo, una que es súper básica, es decir, que la línea interincisiva tiene que coincidir con la línea media. Hay un actor que me parece que es Brad Pitt, que él tiene su línea interincisiva súper desviada y hay muchas veces que uno no lo nota, pero ya que lo hace consciente ya se ve que su sonrisa está completamente como chueca. Y me Esto ha pasado así con muchos pacientes que muchas veces perdieron un primer premolar, un segundo premolar, la sonrisa se recorrió y tú los ves y dices, ay, como que hay algo que a mí no me está encantando. Y puede ser también esta parte, que simplemente la línea interincisiva no está coincidiendo, ¿vale? Obviamente con las carillas es algo que sí nosotros podemos llegar a jugar un poquito con ello. Si nuestros pacientes tienen diastemas y un diente está muchísimo más grande que el otro, podemos jugar con el diseño, con esta simetría para buscar empatar que la línea media coincida con la línea interincisiva, ¿vale? Es ideal que la línea media coincida con la línea intercisiva, pero no es como obligatorio. O es decir, si no coincide, no significa que no le vamos a hacer el diseño a nuestro paciente. Podemos discrepar un poquito entre 0,5 1 milímetro. Ya si lo vemos de lejos, se puede como camuflajear un poquito esta, pero si ya está muy desviada, 3 4 milímetros, ya sí nuestro cerebro lo va a notar en automático que algo no está coincidiendo. Otra que también es súper importante es el plano oclusal. ¿Por qué? Porque también digo, algo aquí que yo notaba que muchas veces uno toma un modelo, se lo manda al laboratorio, pero no tiene ninguna referencia. Me pasó muchas veces, eso me pasó mucho en la facultad, que yo le tomé un modelo a mi paciente, lo mandé al laboratorio y ella como a los días me mandó una foto de que se veía completamente caído el plano oclusal, ¿no? Después noté que era justo de que un diente tenía una erupción pasiva, estaba más cortito, el otro estaba más largo. Entonces lo que hizo el laboratorio es homologar toda esta forma del diseño. ¿Y qué pasó? Se veía completamente chueco. Entonces, por eso también vamos a ver que es súper importante que estos diseños que nosotros vayamos a hacer son guiados por la parte facial del paciente. Es decir, yo no me invento nada, todo ese trazado me lo va a dar el mismo paciente. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos que ver es que el plano cruzal tiene que tener este paralelismo con la línea intercomisural y también con la línea bipupilar. En automático, que el plano esté equilibrado, que tengamos este paralelismo, pues vamos a conseguir una mejor estética. Básicamente eso es todo lo que hacemos en el análisis dentolabial, que estas líneas coincidan y ahora sí ya nos vamos a ir adentrando un poquito más a los dientes, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que los dientes hagan match con todo este display? Que esto era lo que les decía al inicio, el análisis fonético, que muchas veces uno decía, a ver, diga mamá, y el paciente dice mamá, y dice, "Ah, pues sí se escucha bien, creo que voy bien". Después que diga palabras como Mississippi, ¿no? Que es como muy típica que en la facultad digan, no, pues que tu paciente diga Mississippi, y dice, pues creo que se escucha bien, o que diga palabras con S. Pero aquí es muy importante entender que el análisis fonético no es cómo se escucha, es cómo se ve, ¿vale? Y vamos a ver cómo todas estas pronunciaciones que nuestro paciente nos está dando nos puede dar mucha información si el diseño que estamos haciendo o la rehabilitación que estamos haciendo está bien encaminada o no.
Por ejemplo, la pronunciación de la letra M, que era lo que yo les decía al inicio en el análisis dentolabial que hacíamos, nos va a ayudar a evaluar la longitud incisal, es decir, nos va a decir si nuestro incisivo central está demasiado corto, está demasiado largo, y también algo que es muy interesante que nos va a ayudar a evaluar la dimensión vertical de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque al decir la palabra, la letra M, en automático los músculos de mis pacientes se van a relajar, lo van a llevar a una situación de reposo. Ya yo puedo determinar estos tercios que hablábamos, si está en armonía, si no está en armonía, si están siendo, ¿cómo se llama? Paralelos o no. ¿Qué otra cosa podemos llegar a determinar con la letra M? Pues los bordes incisales. También esto es algo que les digo que no solamente aplica para el diseño de sonrisa, aplica para cualquier prótesis. Es decir, si yo voy a colocar un puente, puedo hacer este simple test de decirle a mi paciente que diga M y ver si está quedando corto o no, porque incluso yo ya desde que hago un puente en la parte anterior o cualquier cosa que yo haga en la parte anterior, siempre tomo fotos para ver cómo se está comportando, porque muchas veces uno lo ve en el modelo, se ve muy bien, y ya que lo prueba en el paciente, como que hay cosas que no te terminan de encantar. Otra que es muy importante es evaluar que nuestro paciente diga F o B, que ahí también va a ser esta parte donde yo les decía el límite. Vamos a ver este caso un poquito más a detalle más adelante, como mi paciente tenía un desgaste súper severo. A mí me daba mucho miedo porque era un paciente que tenía como 2 o 3 milímetros de diente, pero yo tenía que agregar como 8 o 9 milímetros, o sea, era muchísimo lo que yo tenía que agregar del tamaño del diente, y cuando mi paciente sonría no enseñaba encía, es decir, el senido estaba adecuado, pero yo decía, ¿yo cómo puedo saber si estoy agregando la cantidad exacta del borde incisal o me estoy pasando, se va a ver con un diente muy grande? Y pues realmente... Simplemente yo me coloco atrás de mi paciente como posición 12, le pido a mi paciente que diga palabras con F, y el borde tiene que coincidir en esta línea húmedo-seca, ya yo puedo saber si estoy bien. Si yo veo que mi paciente dice la letra F y veo que este borde se está incrustando demasiado, ¿qué me está diciendo? Que está demasiado largo. ¿Qué tengo que hacer? Yo recortarlo, ¿vale? ¿Qué otra? Puede ser que yo lo haya dejado muy corto, entonces cuando mi paciente dice la letra F, no está viendo contacto, tiene que haber un contacto muy ligerito. Entonces, si yo veo que aquí hay un espacio, como lo podemos ver con este otro central, aquí hay un mundo de diferencia. Entonces, aquí yo sé que yo tengo que agregar muchísimo más diente. Y también esta parte de evaluarlo de perfil, me puede saber si el diente está quedando muy por inclinado, es decir, está quedando muy salido o no, con este análisis simplemente diciéndole a mi paciente que diga la letra F o la letra V, ¿vale? Otra parte que también es súper, súper importante es la pronunciación del sonido S, que mi paciente diga Mississippi, que diga pues esta parte de la S. ¿Por qué? Porque este era justo lo que a mí me partió el coco cuando ya aprendí a identificar cómo evaluar la S, porque yo siempre me fijaba mucho en cómo mi paciente lo decía y decía, pues es que sí se escucha bien, pero aquí lo que tenemos que prestar atención es que cuando nosotros vayamos a colocar carillas, hay una dinámica. Es decir, cuando mi paciente dice palabras con S, los dientes inferiores van a hacer un movimiento de la parte, se van a inclinar un poquito más hacia la parte anterior, y puede haber aquí un contacto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no respeto esta posición interoclusal, este espacio, si yo dejo aquí una carilla muy larga, cuando mi paciente diga S o palabras con S, va a estar aquí chocando, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo lo evalúo? Pongo a mi paciente en una porción de perfil, le digo que diga palabras con S, eso desde el moco, y le digo que diga palabras con S, y tiene que haber un ligero acercamiento, pero no tiene que haber contacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque también hay pacientes que luego le coloca uno el moco y dice, es que siento como que están chocando, la siento rara, como que hablo raro. ¿Y eso a qué se debe? Que quizá no extendimos mucho la carilla y está chocando el borde incisal inferior con la parte palatina de nuestra carilla. Entonces, habíamos quedado que el pronunciar la letra S nos va a ayudar a respetar ese espacio interoclusal, no invadirlo, para que las carillas o cualquier restauración que nosotros coloquemos, pues simplemente nuestro paciente no se siente incómodo, que va a ser justamente saber si nosotros lo que estamos agregando le va a estorbar o no a nuestro paciente.
Y ya por último, el análisis dental, que ya si hicimos todo este análisis, pues ya tenemos mucha información de nuestro paciente, de saber si voy a alargar el diente, cuántos dientes voy a contemplar. Y aquí ya son cosas muy específicas, ¿vale? Son 14 puntos que este lo saqué del libro del doctor Pascal Mañé. También un libro muy bueno es el análisis estético del doctor Fradiani. Básicamente, aquí lo que yo más me fijo es la inclinación, los cenits, las troneras gingivales, las troneras incisales, que haya armonía entre los centrales, y pues básicamente es eso. Les digo, ya no me clavo mucho con la micro y macro textura porque sí es importante, pero también algo que he visto que es interesante con los pacientes es que ya les enseño como dos tipos de diseño. Uno monocromático, un poquito más blanco que yo les digo como tipo Hollywood, o uno sí que se ven los mamelones con esas translucideces, porque muchas veces me ha pasado con pacientes que me esmero ahí 2, 3 horas con cada carilla, haciéndole la translucidez, el mamelón y a la mera del paciente dice, oye, es que eso yo no quería y te enseño una foto y él quería un diente súper blanco. Es válido. Esto ya es quizá para pacientes un poquito más específicos. Aquí lo más importante es las proporciones áureas, que, bueno, no les voy a enseñar cómo sacarlas porque la verdad ni yo lo sé cómo sacar, pero ahorita les voy a enseñar cómo hacer este análisis dental. Pues básicamente estos son los puntos que nosotros nos fijamos en los dientes, ¿vale? Que básicamente esta ya es como toda la parte resumida de todo lo que nosotros vamos a hacer con el análisis facial de nuestro paciente. Nos va a guiar justamente, por eso están con colores para que nos podamos ubicar. Em, Realmente lo que yo hago es tomarle una foto a mi paciente sonriendo, una foto de sus dientes y lo que hago que esta parte de sus dientes en PowerPoint lo que hago es que la pongo aquí, la trasluzco, la resalto y básicamente empiezo a trazar líneas, ¿ok? Primero lo que voy a trazar es la línea media por lo que hemos visto, ver si la línea interincisiva coincide o no coincide con la línea media para saber si va a ser una sonrisa armónica o no. Posterior a ello, vamos a trazar la línea de caninos, que es esa línea que pasa por la línea alar de la nariz. Y pues básicamente ahí ya tenemos mucha información, ahí ya vamos a saber el ancho de nuestros dientes, ¿ok? También habíamos hablado que lo más importante es buscar el paralelismo. Entonces también trazo esta línea verde, que es la del borde, la de la línea bipupilar, y trazo otra que va a ser la línea que va a pasar en el labio inferior, y estas tienen que ser paralelas. Aquí nos va a decir si un central está más largo que el otro, si el plano está canteado o no. Es decir, ya con estas líneas que vamos trazando, ya también vamos diagnosticando a nuestro paciente. Ya que tengo estas líneas, lo que hago es trazar una línea de sonrisa aquí por todo el labio, que es esta línea amarilla. Y digo, básicamente lo que hago esto es que yo coloco esta foto de mi paciente, esta, bueno, no la puedo arrastrar, pero es como si yo la arrastrara esta para acá, la coloco aquí que se vea lo más parecida y lo que le hago es hacer zoom, ¿vale? Porque ya una vez que ya tengo trazadas estas líneas, ya que yo llego a acercar, me va a dar todo este plano. Entonces lo que yo hago es trazar también esta línea de sonrisa. ¿Por qué? Porque habíamos, lo que estábamos hablando es que el que nos va a delimitar el largo del central va a ser el labio. Entonces aquí yo ya también tengo el labio para saber qué tanto límite puedo yo jugar con el alargar el central, ¿vale? Otra línea que también llego yo a trazar es esta línea naranja, que es la de los cenits. Esta nos va a ayudar justamente para saber en dónde están ubicados. Este era el caso que les había dicho. Si ven esta línea, no coincide ningún cenit. Pero también tenemos la ventaja que si yo veo esta foto, vean cómo mi paciente oculta los cenits. Entonces, sí había contemplado aquí hacerle un pequeño festoneado para mejorar esta parte, pero ya también no lo vi tan necesario, ¿vale? Porque era pues agregarle un tratamiento más a mi paciente, jugar con los tiempos de cicatrización. Entonces, ya que yo tengo trazadas todas estas líneas, este, hay una regla, ya sea que yo se las comparta a la doctora y ella se las puede llegar a compartir donde vienen todas estas planillas. Va a venir estas líneas blancas que se ven aquí, que se les conoce como proporciones áureas. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que yo voy a hacer es ajustar esta como rendija en la línea media y en el borde del labio inferior y ya me va a dar la referencia de cuánto tiene que medir cada diente. Entonces aquí ya me dice, ah, mira, este central está bien, este también, o sea, en proporciones están bien, pero lo que no estaba bien era de largo. Entonces yo ya que tengo esta proporción, lo que hago
es que también en esas plantillas vienen cuadritos que vienen 75%, 80%, 90%. Esta nos va a hablar de en cuanto a lo largo y lo ancho, qué tanta proporción tiene, ¿vale? Es decir, los 70 son un poquito más estrechos y los 90 son dientes muchísimo más cuadrados, es decir, mientras menor sea, es un poquito más rectangular el diente y mientras mayor sea, va a ser más cuadrado. Entonces, de aquí lo que yo voy a buscar es justamente esa proporción. Yo ya teniéndola, solamente lo que hago también, hay estas plantillas que yo les había dicho de la forma del diente y lo que yo lo voy a hacer es nada más jugar aquí, irlo empatando en estas proporciones y ya me va a dar justo cuánto tengo que alargar. Por ejemplo, aquí me dice que este cenit está bien, que este lo tengo que recortar un poquito, ese está como que rozando, el de acá se sale muchísimo este canino, pero pues en la sonrisa se ve bastante bien, entonces no hay ahí algo más. Entonces, si se dan cuenta, todo este diseño que yo hice aquí está guiado por las facciones de mi paciente. Es decir, todo esto que yo modifiqué de alargar el diente, de jugar aquí si enseña o no enseña el diente, básicamente esta información me la dio mi propio paciente. Es decir, yo no me inventé nada, ya todo lo que yo hago es si ya tengo yo el modelo, aquí mido y digo, ah, pues aquí me está diciendo que tengo que alargar punto 5. Entonces ya en mi nota de laboratorio le pongo alargar el central punto 5, alargar, no sé, 1 milímetro tal diente, alargar tal diente, hacer ancho este diente, no sé, en 0,5 milímetros. Esta es como una forma sencilla de la cual nosotros lo podemos hacer en PowerPoint. Este yo no lo hice en PowerPoint, yo lo hice justamente aquí en Canva, pero si se dan cuenta, ya una vez que uno tiene un poquito entrenado nuestro ojo, ya no es como que tan necesario trazar todas estas líneas para hacerlo, porque sí es un poquito tardado. Pero, pues bueno, es una opción, eso es como yo se los enseño, les puedo pasar las plantillas y ya si saben el porqué de cada línea, pues bueno, ya vamos a tener un resultado, ¿ok? Hoy en día también ya contamos con algunos softwares, que yo lo hice con ese que es MeditLink, ahorita creo que más adelante está, tiene una ventaja que justo ya hace el trazado en automático, pone la línea media, la línea bipupilar, ya nada más nosotros lo que tenemos que jugar es ir acomodando los dientes y también aquí ya nos da una medida tentativa de cuánto tiene que medir el diente. Entonces, yo esto le tomo una captura, se lo mando al laboratorio y el laboratorio ya sabe en automático qué tiene que hacer. Y era lo que les decía, si recuerdan este caso, era lo que les decía, que aquí lo que hacía que se viera el diente como angulado, como hacia afuera, como hacia distal, era la tronera incisal. Y se dan cuenta es porque aquí hay muchos espacios, pero ya corrigiendo eso, el diente ya corrige como esta angulación y ya se ve muchísimo más como agresivo. También otra cosa que a mí me gusta de este Medit Link es que con las imágenes nos ofrece esto, un mock-up digital en 2D, lo cual también se llega a incentivar mucho a los pacientes. A mí, la verdad, no soy tan partidario de los diseños digitales, enseñárselos hacia el paciente, porque siento que aún así no se ven tan reales y el paciente siempre dice, ah, pues es que se ve medio raro, hay algo ahí que todavía no me encanta. Entonces yo lo que hago es pues que el laboratorio me mande el encerado, el mock-up, y ahí es donde busco yo más convencer a mis pacientes. Pero es importante entender cómo funcionan todos estos softwares, ¿vale? Este es el resultado final ya con sus carillas. Podemos ver cómo justo los ojos resaltan, esta parte del labio resalta bastante y corregimos todos estos aspectos y como podemos ver, a pesar de que no respeté los cenids, a pesar de que ya estos dientes tienen armonía y proporción entre ellos, ya no es tan notorio. Es decir, ya esta ligera discrepancia al encontrar más armonía en el diente, nuestro cerebro ya como que lo mutea y ya se ve aquí en automático de este lado como de este otro y incluso yo elijo colores, pues a mí me gusta en lo personal no tan blancos. Este paciente, la verdad, él estuvo bien, elegí uno a uno, pues los dos son colores que todavía si yo tomo una fotografía de más cerquita, se ven un tanto amarillos, pero ya también de lejos no se ven amarillos, o sea, quedan bastante bien, se ven bonitos, se ven naturales. Y también lo que les comentaba, ven como aquí el canino está un poquito más como agudo, ya sé que da como esa apariencia muchísimo más como agresiva. ¿De qué Ese les decía material cómo son esas funciona. carillas, doctor? ¿Mande? ¿De qué material son las carillas del muchacho? Son de disilicato, esas son de disilicato de litio. Sí, estas no las hice también estratificadas, ayuda con técnica así de ponerle translucidencias, pero me gustó bastante. Y se dan cuenta, pues también son aspectos, o sea, si yo puedo obviar como ese tipo de detalles, pero ya en el macro resalta mucho la parte de mi paciente. Sí. Este es como les decía, la parte de todos los software de diseño de sonrisa.
van a hacer lo que yo les enseñé, línea bipupilar, este está como más básico, línea bipupilar, línea media, línea de canino, esta del borde incisal, la línea de labio, y ya con esta información que va a hacer el software, en automático nos va a dar ya las formas, y aquí lo que uno tiene que ir haciendo es jugar, ¿vale? Me gusta esta aplicación, es gratuita, así pueden buscar Mediting, lo descargan, buscan Small Design, lo descargan, pero hay algo que no me encanta tanto de esta, es que hay que tomar dos fotos. Una, el paciente como se ve aquí con retractores y otra sonriendo, pero las fotos tienen que quedar idénticas. Es decir, cuando yo las tomo en la cámara, la hago un antes y un después y se tienen que ver cómo se lo ponen, porque si queda una chueca, muchas veces el software no te lo detecta y queda muy raro porque lo que va a hacer el software en automático es recortar toda esta parte del labio, las va a encimar y si una está chueca, se va a ver muy raro. A mí me gusta un poquito por esta parte de que ponen como las carátulas de los dientes encima y se ve bonito como les mostraba las de este chico. Se ve mejor que como lo hiciéramos en PowerPoint porque ahí sí se ve muy falso. Y otra aplicación ¿Cómo se también que he llama? visto, ¿Cómo se llama esta no la he ocupado. ¿Cómo se llama el app anterior? Medi. Esta es Medit Link, es el que se usa para los escaneos Ah, y ya, tiene ya, ya. muchas opciones, tiene muchas como apartados y entre ellas busca uno, ahí tiene opciones de orto, de hacer guardas, encerados, muchas, pero a Mm, mí me gusta esta de diseño porque con fotografías, sin que uno tenga un escáner ni nada, puede sacarle mucho jugo. Antes yo las hacía posiblemente en PowerPoint, después las hacía aquí en Medit Link y pues, la verdad es que funciona bastante bien, me gusta bastante, está muy intuitivo, o sea, básicamente ya casi el software hace todo, mm, pero aquí lo importante es entender que muchas veces el software te manda como un diseño como aquí, pero podemos ver que el canino y el programador está como muy arriba. mm, Entonces, también no nos podemos basar tanto en la inteligencia artificial, pero si nosotros ya tenemos estos conceptos básicos de en dónde tiene que ir el canino, las proporciones, los tercios, yo puedo ir jugando para que se vea muchísimo mejor, porque también el problema es que cometemos el error de siempre ver aquí los dientes y lo importante es ver cómo se ve acá, la parte facial, eso es lo que va a resaltar bastante. Otro software que no he tenido la oportunidad de probarlo, me lo han recomendado mucho. Hay videos en YouTube incluso que te enseñan cómo ocuparlo. Ese es Smile Cloud, que es de Straumann. mm, Es más bien, creo que es como una nube en la cual tú puedes subir fotos, videos, expedientes de tu paciente y te da ciertas herramientas. Entre ellos es el diseño digital, que básicamente es lo mismo. O sea, uno sube fotos y lo que va a hacer el software es trazar todas estas líneas que yo ya les enseñé y con eso nos va a dar una forma y una proporción del diente y lo va a empatar. ¿Qué me gusta de este software o qué he visto? Que la inteligencia artificial está muy padre porque se basa mucho en que se vea muy real. O sea, las fotos que nos da ya procesadas es como esta calidad de fotos, aparece ya como al final de nuestro paciente cómo va a quedar. Eso está muy padre. Que no me gusta tanto de que creo que sí te cobra y es mensual. Entonces, si alguien se dedica mucho a hacer diseños o a estar procesando, creo que esta podría ser una herramienta, porque si es mes con mes estar ahí pagando, pero tiene muchas ventajas. O sea, también algo que he visto que tiene el Smile Cloud es que uno puede subir tomografías, escaneos y ya te empata todo. Entonces, incluso si uno tiene que hacer un recorte gingival, si tú metes la tomografía y tienes el escaneo, puedes hacer una guía quirúrgica para hacer un festoneo gingival. Y incluso ahí te va a decir hasta dónde tienes que cortar de hueso porque le estás metiendo este archivo de la tomografía. O sea, está muy completa esta app. Luego, yo no la he ocupado, he visto videos en YouTube, lo pueden buscar así, y es muy intuitiva, o sea, es de que sube foto A, después marca puntito B, toma esto, y ya al final incluso la ventaja de todos los software, que a pesar de que ya nos dan esta forma, este diseño, uno puede jugar con él, es decir, que, no me gustó mucho cómo quedó, yo puedo jugar con ello, ¿vale? Esa es otra opción. Y hoy en día a mí lo que más me encanta, lo que yo más hago, es hacerlo aquí en Exocad. Y puse esta imagen porque quiero que vean cómo no es mentira lo que les he dicho. O sea, todos los diseños van guiados por la forma y la cara de nuestro paciente. Es por eso que siempre es básico cuando yo voy a hacer un diseño de sonrisa, tomarle fotos a mis pacientes, ¿vale? No cometer este error que yo cometía de que yo podía ver este dientito así y quizá yo aquí alargarle un buen porque es lo que tiene que alargar. Y aquí, bueno, no tengo la foto, pero mi paciente no enseña mucho labio. Pero ¿qué pasaría si quizá el labio está aquí?
y mi paciente tiene una sonrisa gingival y yo la alargué, o sea, no se va a ver tan agradable. Entonces, por eso siempre mientras más información tengamos de nuestros pacientes, va a ser muchísimo mejor. Entonces también, esta la puse para ejemplificar. Ven aquí simplemente el software que hace línea bipupilar, línea media. Con eso te dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo toda la información y ya te da estas proporciones áureas, ¿vale? ¿Qué me gusta también de Exocad? Que esta parte uno la puede modificar y incluso te viene como proporciones para hombre, proporciones para mujer y ya se va como ahí adecuando. La ventaja también es que tenemos muchísimas galerías de dientes, uno puede hacer muchas cosas aquí en Exocad y lo que más me gusta que también está esta parte de en tiempo real, o sea, lo que yo estoy modificando aquí en el diente se está viendo, esto yo ya uno lo puede imprimir o mandar a imprimir y fácil es que se puede sacar y también esta parte del diseño de sonrisa de Exocad es muy fácil de hacer. Creo que lo más complicado quizá es tener la computadora y tener el Exocad instalado. Quizá el escáner, pero también yo como dice le tomé una impresión y en un consultorio de un amigo que tenía escáner, aproveché para escanear mi modelo rápido 5 minutos, lo metí y con las fotos uno puede hacer un encerado que no me llevó más que unos 5 o 10 minutitos, ¿vale? Pero es fuera justo para que vean cómo también podemos ocuparnos de estas herramientas y sobre todo qué es lo que rige esas herramientas, porque uno se puede valer del digital, pero es importante entender como la forma análoga, es decir, ¿por qué Exocad me pone aquí esta línea? ¿Por qué me pone estas otras líneas? ¿Qué significan? ¿Qué significa esta línea flat? Pues ya sé que esta línea es línea bipupilar, línea media, proporciones áureas. Ya sé cómo yo puedo jugar para que mi diseño quede agradable. Este es otro caso clínico, justo de cómo la ventaja de lo digital, que como es tiempo real, todo lo que yo estoy planeando en boca de mi paciente o en el software queda idéntico, o sea, no hay un margen de error, más que quizá la impresora no esté bien calibrada, que no haya hecho una buena guía, que mi guía se haya movido, pero realmente queda bastante bien y también aquí lo que me gusta es que vamos, como es el mismo paciente y algo cambia la dinámica de sus labios, su piel, todo en automático. Si yo respeto todo esto que me está dando el software o que bien me está dando mi paciente y lo estoy sabiendo interpretar para darle la forma al diente, resalta muchísimo sus facciones. Esto era lo que yo les decía, cómo sabiendo si yo tengo simplemente un central, ya nos da toda una llave, ¿vale? ¿Por qué? Porque el diseño que me va a decir, si yo ya sé cuánto mide el central, ya sé cuánto mide el lateral, ya sé cuánto mide el canino, si ya sé cuánto miden estos dientitos, yo ya sé que aquí hay un traslape, un overbite de 2 milímetros, entonces dejo aquí los 2 milímetros, ya sé que este diente mide aproximadamente unos 10 milímetros, el de abajo tiene que medir más o menos unos 8 tiene que haber de traslape 2 y del cenit al cenit tiene que medir 16, entonces ya estoy sacando que aproximadamente 12 dientes, es decir, ya bastante información estoy sacando con Del- un dientito. Y Ujú. es esta parte que a mí me gustó mucho el diseño, porque fue como yo fui entendiendo el hacer cada vez rehabilitaciones más complejas y el mejorar. Y ahorita lo vamos a ver. Este fue igual un caso de un diseño bueno, de una rehabilitación compleja, completa que diga, pero que está guiada también con un diseño de sonrisa. Aquí mi paciente tenía pérdida o una disminución del aumento vertical. Aquí se ve en el vernier donde tenía que llegar el cenit, no lo tenía. Sacamos todas esas medidas que yo les comenté. Y aquí lo que hice fue justamente en el software encontrar estas medidas y ya encerramos todos los dientes y vean cómo en automático resalta, vean cómo aquí mi paciente incluso se ve con un poquito como más cansada, con más ojeras. No sé si es esto de que tiene como muchos dientes de distintos colores, como que eso le juega un poquito en contra. Y eso que a todas las pacientes nos funciona bastante el negro, resalta nuestras facciones. Y aquí, a pesar de que tiene un tono muchísimo más claro, vean cómo se ve muchísimo más joven, sus labios se ven como más finos. Este corredor bucal, vean cómo aquí se ve un poquito Sí. más oscurecido, está amplio pero no es esta parte, sino es por las restauraciones que tenía muchas coronas de distintos tonos. Y aquí esto es parte del mock-up, ese todavía no lo termino, pero vean cómo si yo respeto todas estas proporciones que mi mismo paciente da, resalta muchísimo la parte de sus facciones. Vamos a ver otro caso. Ay, creo que esta no se ve, ¿verdad? No se ve la otra foto, no. Pero está A ver, bueno ese caso, ¿eh? a- Ah, ahí está, sí. ay, ay, no, no creo que ahí se alcanza a ver, Ya ¿no? sí se ve, sí. Wow, qué cambiazo. Sí, vean cómo se ve hasta una paciente muchísimo más grande y a mí lo que me sorprende que cuando uno respeta todas estas partes de las proporciones,
es que no sé por qué No no me sé. permite, cómo el labio se amolda padrísimo, cómo cambia incluso la forma o la dinámica labial. ¿Por qué? Porque ya en automático nuestro cerebro detecta que ahí tiene que estar el labio. Y pues sí, vean cómo, a mí me sorprende cómo no era mentira, les digo, la tez del paciente como que en automático cambia, se ven como hasta más claritos, las arrugas, y eso es lo que les decía, a mí me daba mucho miedo hacer un diente muy grande, pero vean cómo es por la pérdida que tenía. O sea, y es que aquí yo no es como que yo le esté agregando que yo quiera que el diente mida 9 o 10, sino es simplemente las medidas que mi paciente me está arrojando, lo que el mismo cuerpo del paciente, la misma anatomía me está diciendo es que hasta aquí tienes que dejarlo, porque bueno, aquí sí la voy a agregar para que se vea un poquito más grande. Vean cómo, aquí era lo que les decía, vean cómo su labio tiene una sonrisa media y no enseña nada de encía. O sea, este era un caso 100% aditivo de todo agregarle al diente, ¿vale? Sí. Con ella también hice las pruebas de S, la prueba de S, de M, de F, o sea, todas esas pruebas yo las hice. Y de hecho también si quieren ustedes empezar a hacer este tipo de rehabilitaciones, yo les recomiendo mucho que lean a la doctora Francesca Bagliati, la técnica 3 steps. Ella lo que hace es justo primero rehabilitar la parte estética. ¿Por qué? Porque esta es lo que nos va a decir cómo se va a ver nuestro paciente y posterior ella va ajustando ella la oclusión, que después se van los dientes inferiores y por último se van los dientes posteriores. Pero básicamente lo mismo, el doctor Fradiani también habla mucho de esta parte, el doctor Roberto Tello, pues bueno, de él es como esta técnica del gig multifuncional, pero básicamente todo parte del análisis de sonrisa. Entonces, si uno comprende esta parte, nos van a ayudar muchísimo a la parte de rehabilitación, es decir, no solamente sacarillas, nos va a ayudar a en nuestros diagnósticos del paciente de saber si es un caso de carillas, de prosto, de prosto de orto. Y por último, aquí fue donde yo ya entendí toda esta parte. Les digo, yo ya les di un poquito como de dónde saqué esta bibliografía del doctor Fradiani, de la doctora Francesca, también del doctor Okeson. Y pues me di cuenta que todas estas partes que nosotros trazamos en el diseño de sonrisa, yo no me las inventé, son reglas universales. Y qué mejor diseño no hay que la prostodoncia total, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí yo no tengo ni una referencia del diente de mi paciente. Yo no sé ni dónde está el cenit, ni dónde estaba el central, no sé cuánta altura tenía mi paciente y es algo que a mí me daba mucho miedo. Yo decía, ¿cuánto voy a aumentar la dimensión de mi paciente? Si se siente incómodo, si le duele, si fractura, si esto, si lo otro. Y después me di cuenta que en un paciente de prostodoncia, uno hace todo esto. Uno, ¿cuánto aumenta la dimensión vertical? ¿Cuántos milímetros no son? Desde que mi paciente no tiene dientes hasta que ya se va con sus prótesis y no tenemos este miedo de que, le va a doler, es que se va a ver así. Y por eso metí esta imagen. ¿Por qué? Porque el verdadero diseño de sonrisa está en la prostodoncia. Es decir, yo también hoy en día lo hago. Por ejemplo, no anexé la foto de este pacientito, pero este pacientito fue un paciente que la verdad es abuelito de una de mis asistentes. Batallamos mucho porque por alguna situación las prótesis no quedaban. Me acuerdo que al final volvimos como que a hacer todo, le tomé unas fotos y me di cuenta que cuando él sonreía, como que estos dientes enseñaban mucho en sí, como que se veía bien, pero como que no me gustaba. Entonces desde ahí dije, pues voy a implementar un poquito como esta parte del diseño y ahí fue donde hice Mash, desde que dije, si nos damos cuenta cuando uno orienta un rodillo, ¿qué hace? Decirle al paciente que diga estas letras para ver el borde incisal, traza justo estas líneas de la nariz, traza la línea media, es decir, inconscientemente todo eso uno está haciendo en el paciente de prostodoncia total, que pues básicamente son estos conceptos que se aplican más bien a la prostodoncia, al diseño de sonrisa. Entonces, si también hay alguien que le cuesta un poquito la prostodoncia o quiera indagar un poquito más en el diseño, aquí están las bases en la prostodoncia. Y ya por último, como conclusiones, ay, tenemos que el paralelo análisis dentofacial no es solo un protocolo clínico, es una forma de arte clínico que forma parte del paciente, ¿ok? Es decir, yo no me voy a poner a inventar el tamaño, las proporciones, las formas del diente, el mismo paciente me las va a dar, yo tengo que saber cómo sacarlas y cómo interpretarlas, usar el paralelismo como lenguaje visual. Es decir, si yo trazo todas esas líneas, mi paciente va a comprender mejor su diagnóstico, su plan de tratamiento y cómo él puede cambiar a partir de que, sin que mi paciente sepa nada de estética, si yo respeto este paralelismo, algo en su cerebro va a decir como de, como que ya está en armonía, se ve mejor, no sé cómo, pero se ve mejor. Y súper, súper, súper respetar, importante, respetar la subjetividad, ¿vale?
No es válido a veces hablar de otros colegas, de decir, es que hace carillas muy blancas, es que sus dientes están muy planos, porque yo les había dicho, es importante entender cuál es la parte, la necesidad de mi paciente, ¿vale? Porque yo estoy seguro que esa paciente, porque tuvo esta curva de que su paciente, su esposo le dijo como de, oye, te ves bien, y lo tomó bien, pero quizás si yo, por ponerme de necio, mi paciente mucho es que yo las quería un BL4 y tú me pusiste una A1, me hubiera metido en un problema, porque también fue algo que no metí en la plática, pero de las áreas más demandadas en la odontología es la parte estética. ¿Por qué? Y no es porque hagamos un mal trabajo, sino porque jugamos mucho con la subjetividad de nuestro paciente. Si yo no entiendo cuáles son las necesidades de mi paciente lo va a tomar a mal y eso se puede llegar a entender en una demanda. Entonces yo preferiría en esta parte quizá decir, bueno, no comulgo con tu estética de que tú quieras tus dientes planos o los quieras quizá un poco más blancos, pero bueno, lo respeto. Obviamente no violando ciertos parámetros como ya les había mostrado antes, porque al final de cuentas el que lo va a traer y el que se tiene que sentir complacido con ello es nuestro paciente. Y por último, que un diseño no solamente se ve bien, sino que se siente bien. Es decir, nuestros pacientes se tienen que sentir agradables con ellos, se tiene que ver incluso en su expresión. Es por eso que en todas las imágenes las que ven es esta parte que se le conoce como la sonrisa de la vergüenza, que es una sonrisa muy cuadrada, muy forzada, que el paciente pues es básicamente un cuadrado, enseñan tanto los dientes de arriba como los de abajo, pero ya cuando el paciente ve sus dientes bien, con una forma adecuada, cambia completamente la sonrisa porque mi paciente en automático está reflejando toda esta autoestima que quizá él no tenía o no sabía que podía llegar a todavía incrementarlo, ¿no? O sea, con estos rasgos, es decir, si era atractivo, lo voy a hacer todavía muchísimo más atractivo. Y pues básicamente es eso. No sé si hay como sesión de dudas, preguntas. Pues no, que nos dejen las dudas aquí abajo en los comentarios o que te contacten aquí en la cajita de comentarios del video. Y quiero agradecerte mucho, doctor Jesús Ruiz, por venir aquí a compartirnos tu conocimiento, tu No, experiencia y agradezco mucho que hayas venido a Odontoblog. ah, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y luego, si viene a la Ciudad de México, nos manda un mensajito y organizamos un podcast y ya nos conocemos en persona y ahí hablamos un poquito de su proyecto y así. Sí, doctor, platícanos de Red Científica Odontológica. Red Científica Odontológica, mira, es muy curioso yo cómo llegué ahí, pero la verdad a mí me ha encantado porque es justamente, esta es como educación continua, pero a mí me gusta mucho porque hay muchos cursos de distintos temas. Y justamente Red se encarga mucho de escuchar como al odontólogo cuáles son sus necesidades. O sea, hay cursos desde carillas, diseño de sonrisa, fotografía, cirugía de tercer molar. Es decir, justo lo que buscamos es como hacer una red de odontólogos. Y ha estado muy padre porque hemos tenido como muchos proyectos. Empezamos también como con sesiones de Zoom gratuitas en las cuales abordábamos temas pues no tan laboriosos, así como quizá un pequeño de farma o cosas así como muy puntuales. Y después lo que hicimos fue como hacer cursos, ya son cursos un poquito más elaborados. También ahorita estamos en esta parte de abrir este podcast y lo que hacemos es que invitamos a distintos doctores que, por ejemplo, hemos tenido al doctor Alberto Ruiz, a la doctora Ana María Santander, al doctor Gio Silva, al doctor Michel Salina, Odontobrick, es decir, muchos doctores y nos hablan a partir desde su experiencia, también como el doctor Gustavo Montesinos, de qué es lo que ellos hacen y qué han hecho como. También lo que buscamos es como ver esta parte de la odontología, como de la práctica clínica y de la vida personal, porque muchas veces en redes uno podría admirar a un doctor y piensa que está ahí por, no sé, por pura suerte o que es parte del privilegio y no conocemos mucho como su historia de vida que hay detrás de eso. Y en el podcast justamente se abren a veces un poquito más de cómo ha sido su trayectoria, cómo fue su formación, qué tal les fue en la universidad, en el posgrado. Entonces está muy padre y se vienen por ahí otras sorpresas. Y pues ya. ¿Y los cursos dónde lo pueden contactar si quieren tomar algún curso o cómo pueden ver Así sus lo pueden buscar como Redco, Red Científica Odontológica, y la verdad es que también luego dan muy buenos descuentos. Y también otra ventaja que tiene Redco, o lo que yo he visto, es que están avalados por la SEP, les incluye un coffee break, la verdad están muy completos, o sea, parte de la visión de Redco es que uno llegue y no tenga que poner nada ni instrumental, o sea, las cursos? instalaciones también ya cuentan con unidades, o sea, está muy completo la parte desde la teoría hasta la clínica. ¿Tú das algún curso ahí?
Yo justo fue muy curioso porque yo iba a tomar un curso de cirugía, conocí a la doctora que los organiza. Yo iba con una amiga, mi amiga no pudo, ya no tomamos el curso. Y pues pasó, después me invitó a un curso de carillas o de diseño, no recuerdo. Y fue muy curioso porque yo le dije, "Ah, es que yo también yo hago como eso, pero no sabía muy bien". Y una vez me invitó como con la doctora a comer y vimos como que hacíamos lo mismo, pero de distinta forma. Y me dijo, oye, estaría padre que tú mejor dieras esta parte como tú la das y como yo la doy, porque yo soy un poquito como que me gusta más lo digital, ¿no? Y como mucho la fotografía y así. Y ella la hace un poquito como más análoga. Entonces dije, pues creo que va a ser un buen match, como Venta. la parte análoga, la parte digital. Y pues ya de ahí me invitó, después di otro de fotografía y me ha invitado así como ciertos cursos como también de aislamiento y así. Sí, súper bien. Para que Tam- lo sigan en tam- Instagram, que sigan en Instagram, que te sigan a ti, que también sigan a Red Científica y Odontolog. Tecnológica. Sí, estás en Instagram como Dr. Jesús Ruiz para que te sigan, Exactamente. vean tus casos clínicos, ahí subes cositas, tips y Sí, demás. he estado subiendo como un poquito de todo, casos clínicos, contenido para dentistas, para pacientes, de todo. Pues muchísimas gracias por venir a Odontoblog. Dejen likes, si tienen alguna duda, aquí déjenla en los comentarios para que las podamos contestar. También aquí va a estar pendiente el doctor Jesús Ruiz. Y pues te mando un abrazo, mil gracias por venir a Odontoblog. Doctora, que esté muy bien, un fuerte abrazo. Hasta Gracias a luego. todos los que nos estuvieron viendo y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.